Pluralismo religioso. ¿Por qué se da el pluralismo religioso? ¿Cuándo y cómo surge? No es algo nuevo. El cristianismo naciente desde la época apostólica tuvo que situar su mensaje en el contexto de las culturas de su época. Primero tuvo que reelaborarse conceptual y existencialmente en su relación con el judaísmo del que había surgido. Posteriormente, el cristianismo tuvo que situarse y expresarse con relación a las otras culturas y religiones con las que encontró en el camino. Fue necesario un largo proceso de mestizaje, inculturación, búsqueda y defensa de la propia identidad, construcción de nuevos conceptos, adaptaciones lingüísticas y recomposiciones filosóficas. No fue fácil salvar a la propia identidad a la par de mantener una actitud abierta y receptiva, sin caer en el sectarismo ni en el sincretismo. Esta ha sido una larga tarea que se prolonga a lo largo de toda la historia del cristianismo. Una de las tendencias más marcadas de la tradición religiosa cristiana durante 20 siglos ha sido esta. Ser fiel a la aguda conciencia que nuestro mundo ha alcanzado de la aceptación del pluralismo, de las culturas y de las tradiciones religiosas, también del derecho a la diferencia que pertenece a cada una de ellas. Se da en lugares donde se permite la libertad de culto. Es en este contexto en las que las personas pueden manifestar tranquilamente su fe, donde puede ser compartida libremente. ¿Qué es? La creencia de que dos o más religiones son verdaderas. El pluralismo religioso generalmente se refiere a la creencia en dos o más cosmovisiones religiosas, siendo igualmente válidas o aceptables. Más allá de la mera tolerancia, el pluralismo religioso acepta múltiples caminos a Dios o a dioses como una posibilidad y usualmente se contrasta con el exclusivismo, es decir, la idea de que solo hay una verdadera religión o forma de conocer a Dios. Específicamente la idea del ecumenismo religioso y el reciente movimiento popular interreligioso han conducido a una mayor aceptación del pluralismo religioso en la cultura popular. El pluralismo tiene que ver con corroborar reclamaciones rivales de la verdad y aceptar diversas creencias acerca de Dios y de la salvación. Además, dos o más religiones pueden compartir algunas creencias doctrinales y aún así seguir siendo fundamentalmente diferentes como sistemas de creencias. Primeros investigadores del pluralismo religioso. Maximilian Karl Emil Weber fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. Nació el 21 de abril de 1864 en Alemania, Erfurt, y murió el 14 de junio de 1920 en Alemania, Múnich. Tuvo influencia de Karl Marx, George Simmel, Immanuel Kant y Nicolás Maquiavelo. Para Weber, el pluralismo religioso es una sociología con complejidad en las religiones, donde flexiona todos los ámbitos a partir de la lectura hermética. Tiene un enfoque metodológico multiculturalista en valores pro de la sociedad. Max Müller fue un filósofo indólogo y orientalista alemán, fundador de la mitología comparada. Nació el 6 de diciembre de 1823 en Alemania de Dessau y murió el 28 de octubre de 1900 en el Reino Unido, Oxford. Max estudia la religión como una ciencia en el siglo XIX, gracias al análisis fisiológico histórico de la Biblia, así también estudia los textos hindúes y budistas. Estudia y compara la religión, como también la mitología, para poder entender y dar posición a esta como disciplina. Problemas del pluralismo. El primer problema tiene que ver precisamente por el alcance ecléctico, cuando afirma que en relación a la experiencia religiosa todas las religiones son iguales. Lo que se señala es que si bien a título general las grandes religiones del mundo se encuentran relativamente igual de aportes a la humanidad en el buen y mal sentido, el peso relativo de estos aportes es manifiestamente distinto. Además de que el igualitarismo entre religiones peca por cierta preferencia por las tradiciones orientales, como la tolerancia hindú o el antidogmático budista.
El segundo planteamiento apunta hacia dos polos distintos de un mismo problema, el decisionismo y la pertenencia de una tradición religiosa. La religión no es una cuestión de elección. No se puede entrar y salir de una religión como uno entra y sale de su propia casa. Parece ser que el pluralismo que estamos trabajando propone una especie de equivalencia entre todas las religiones, reduciéndolas. Pues, más a una cuestión de gusto o incluso de estética que a un desarrollo espontáneo y natural del espíritu humano, que viene a decirnos que no son nítidas las razones en base a las cuales habríamos de decidir nuestra afiliación a un credo particular. Por otra parte, está la pertenencia fiel a una religión en el contexto teórico planteado, ya que si se tiene en mente el pluralismo religioso, es difícil establecer cuántos creyentes pluralistas de una fe se consideran para su grupo de iguales como verdaderos creyentes, si en el fondo estos individuos pluralistas creyesen en la equivalencia de todos los cultos. En otras palabras, lo que se plantea es hasta qué punto, filosóficamente hablando, se puede considerar parte de una religión a un individuo que entiende los dogmas como simples mitos, y además equivalentes a los de distintas religiones. Parece que lo contradictorio es, pues, que el relativismo es incompatible con la práctica de una religión entendida al modo tradicional. El tercer y último problema es la distinción kantiana del noumeno religioso, en la línea de que parece traer más problemas que soluciones a la cuestión. Al dibujar la realidad última como un noúmeno, no podemos defenderla como accesible a través del fenómeno, y mucho menos si nos vamos a tradiciones religiosas particulares. En otras palabras, no todos los dioses son fenoménicos, esto es, que se dan en la experiencia sensible, al menos no de la misma forma, como es el caso de los dioses monoteístas. En la otra cara de la moneda, si es un dios noúmeno, no puede ser un fenómeno. Pluralismo religioso en el mundo contemporáneo. Vivimos en un mundo cada vez más global. Las barreras culturales que antaño nos separaban de las demás naciones se convirtieron en más pequeñas. El fenómeno de Internet ha conseguido establecer un puente entre personas como jamás se había visto en la historia de la humanidad. La riqueza de prácticas ante las que nos encontramos nos hacen más que señalarnos las infinitas manifestaciones que la mente humana puede expresar en diferentes contextos. Estos colores, pues, se hacen manifiestamente evidentes en las creencias y religiones de estos pueblos. Para ello, existen diversas alternativas filosóficas con las que se afronta el problema de la convivencia entre los credos, como explica el mismo John Hick, el exclusivismo, el naturalismo y el politeísmo.